Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió Dios a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos la vida, que Dios empiece a morar en nosotros, que todo el poder del evangelio, que todo el poder de la palabra sea transformando todo nuestro ser, y además a los que nosotros tenemos contactos, que nos convirtamos en instrumento del Dios vivo. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, y estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Señor, que ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al contrario, todas las pruebas producen en nosotros un más eterno peso de gloria, Señor. Que nosotros tengamos carácter espiritual, que nosotros tengamos peso espiritual, que nosotros crezcamos en la obra del Señor siempre, Padre Celestial. Que nosotros no tengamos la vida religiosa, aquilosada, quieta, estática, de piedra, sino por el contrario, que nosotros seamos miembros del Dios viviente. Usa nuestra vida para tu reino eterno. No hay más vida, Señor, y no hay más tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy es quinto domingo del mes. No hay muchos quintos domingos del mes, y a mí por eso me gustan tanto los quintos domingos del mes. ¿Por qué? El quinto domingo del mes nosotros hablamos de eclesiología, o sea, de palabra viva como la iglesia local, ¿sí? Normalmente nosotros, las personas que vienen por primera vez, les cuento, el primer domingo del mes
estudiamos un aspecto fundamental de la vida de fe. El segundo y el cuarto domingo estamos estudiando el Evangelio de Juan. Vamos en Juan capítulo 12. Llevamos 6 años estudiando Juan, utilizamos 5 para Mateo. Y el tercer domingo del mes aprendemos cómo rendir el culto comenzando desde el libro de Génesis. Y vamos en Génesis 31, 41. Bueno, usted sabe más que yo, 42. Vamos en Génesis. Pero el quinto domingo del mes hablamos como la iglesia Palabra Viva, como la iglesia local. Sí, claro, yo he de cuidar que la predicación no sea solamente local, sino que pueda trascender a toda la gente que está afuera y para los que van a ver después este video. Pero hablamos como Palabra Viva la iglesia local. Entonces, hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 12. Cuando nosotros hablamos de eclesiología, hay diferentes porciones en la Biblia que están hablando de qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia. Sobre todo en las cartas de Pablo se trata mucho esto, porque las cartas de Pablo están hablando específicamente para iglesias. O sea, para la iglesia en Roma, él escribió la carta de los romanos. Para la iglesia en Éfeso, él escribió la carta de los efesios. Para la iglesia en Corinto, él escribió la primera y la segunda carta de los corintios, y así con las cartas de Pablo. Y está tratando temas puntuales de cada iglesia, problemas que estaban dándose en cada iglesia. Y en esos problemas él toca mucho la eclesiología. Pero si nosotros quisiéramos conocer la eclesiología más alta, sépalo, está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, que estuvimos estudiando tanto tiempo, es por excelencia la eclesiología de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está pensando de su iglesia? Bueno, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es la vida. Mire conmigo, por favor, Hechos, capítulo 17. Dios es la vida. Hechos 17, versículo 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da ¿qué? Vida y aliento y todas las cosas. Pero ahí usted tiene una referencia en su Biblia. ¿Qué referencia es? Ahí tiene una referencia en ese versículo. ¿Qué referencia es? Isaías 42:5. Gracias, Yoxana. Vamos a Isaías 42:5. Ahí dice que Él es el que da vida y aliento. Pero ¿cómo dice Isaías 42:5? En Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Se da cuenta que son dos cosas diferentes, aliento y espíritu? Mire, aliento está hablando de la vida de la carne. Estaba hablando con una persona en Venezuela y entonces yo le decía, ¿qué es lo más importante? Entonces ella me decía, pues la vida. Entonces le decía, sí, pero de la vida, ¿cómo haces tú para cuidar tu vida? Y dijo, pues la salud, es que sin salud no hay nada. Yo le decía, si el trabajo que tienes te afecta la salud, pregunta, ¿cambiarías trabajo por salud? Bueno, hay gente tan tonta que lo hace. Perdón si usted es de esos, ¿no? ¿Cambiarías salud por trabajo? ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto dinero, por cuánto me vende un pulmón? Le diría uno, ¿no? Entonces, no, que es que me tocó trabajar en una empresa de asbesto y entonces, viejo, pero no. No, pero es que toca vivir. No, al contrario, toca morir porque no es que se está recortando la vida. Entonces no hay precio para eso y creo que uno más o menos lo sabe. Si le dice el médico, si uno se enferma, el médico le dice, tiene que estar aquí a las 4 de la mañana, ¿qué hace uno? A las 3 de la mañana. Si toca pedir la cita, pues claro, aquí en Colombia toca hacer cola o esperar tantos meses o todo ese esfuerzo, uno lo hace. Y venga a tal parte y vaya al otro extremo de la ciudad y vaya y haga y uno lo hace porque ¿qué? Porque no ve que es la vida y tómese los remedios y se los toma. Y deje el café y deje el cigarro. Y bueno, hay gente que no lo deja. Bueno. Pero usted entiende que para uno la vida es muy importante. Pero
estamos hablando es del aliento, no de la vida. Porque la vida es la vida del Espíritu. ¿Y qué es lo que sostiene la vida del Espíritu? Dios es el que da la vida. De modo que Dios es lo más importante. Y si usted por el aliento es capaz de moverse al otro lado de la ciudad y estar una hora antes, ¿qué debería hacer por el Espíritu? Usted entiende que la religión cambió todo. Cuando yo digo religión, estoy hablando del pensamiento del hombre que trata de hacer las cosas a su manera. Eso es religión. Religión es el hombre que trata de acercarse a Dios a su manera, pero ¿sabe qué? No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Si usted va donde el médico y le dice al médico, mire, tiene que tomarse esa pastilla cada 8 horas durante 30 días, y un terco agarra todas las pastillas, las saca y se las toma todas. No, yo me voy a ahorrar tiempo, de una vez todas las pastillas. Chao, viejo, compre el cajón de una vez. Porque no ve que no es a su manera, sino que es a la manera del que sabe. Por eso él da unas indicaciones. Así es la vida de fe. La vida de fe no es a nuestra manera. La vida de fe es como el jefe, como el creador. La establece, la relación es como él la ha establecido. Y entiéndanlo, lo más importante es la vida del Espíritu. Porque quiéralo o no, usted va a morir en la carne. Quiéralo o no, no hay nada que hacer. Esa cita no se la puede aplazar a nadie. Puede ser a los 12 años o puede ser a los 80 años. Yo tengo un problema, ¿no? Que me he vuelto un poco duro en eso. Porque entiendo, porque ya sé cómo es la cosa. Entonces, si me dice alguien se murió, ¿ya qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer si ya se murió? En cuanto a la carne no se puede hacer nada. Y en cuanto al espíritu tampoco se puede hacer nada, porque lo que se podía hacer es durante la vida de la carne. Después de la muerte, solamente le está dado al hombre, ¿qué? El juicio. Eso dice en el libro de los Hebreos. Como dice, bueno, entonces no le crea a la Biblia, créale a Simón González en el Caballo Viejo, porque después de esta vida, ¿qué? No hay otra oportunidad. ¿Entiende que no hay otra oportunidad? Al hombre les da una vida. No sé si esos jueguitos de Mario Bros sean tan buenos, ¿no? Porque como ahí usted puede coger más vidas, es una mentira, no hay más vidas, viejo, por más hongos que se coma, no hay más vidas. Solamente hay una vida. Y esa vida usted la usa para el propósito eterno o usted la desperdicia para el propósito eterno. ¿Entiende esa urgencia que hay en cuanto a la predicación del Evangelio? Y esa vida solamente se obtiene por medio de Jesucristo, no hay otra forma. Y en los términos que Él estableció, no hay otra forma. Lo que estamos viendo es que Dios es el Dios de la vida. ¿Por qué estamos hablando de la vida? Porque resulta que el apóstol Pablo hace una analogía entre el cuerpo, que es la iglesia, y para que el cuerpo se sostenga, ¿qué tiene que tener en primer lugar? Vida, la vida del Espíritu. La vida de la iglesia es el Espíritu de Dios morando dentro de este edificio, no dentro de estas 4 paredes, sino dentro de este edificio, las piedras vivas que somos quienes, la iglesia. Si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, es una iglesia que muerta. Hablando de la vida espiritual, no del aliento que es diferente. ¿Cómo deberíamos de cuidar esa vida? Bueno, pues la forma de cuidar esa vida es como está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Miremos un poco esos versículos. Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire cómo está hablando Pablo. ¿Cómo dice? Dice, así que hermanos, que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Usted le ha rogado a alguien alguna vez? No, yo no. La indomable, bueno. ¿Usted le ha rogado a alguien? Cuando uno ruega, normalmente ruega es ¿por qué? Porque le hagan un favor. Ay, venga, hágame el favor. Mire, se lo pido.
Se lo pido por Dios, se lo pido por mi mamá, se lo pido por su mamá, no porque mi mamá nunca, sí, sino por su mamá, le dice uno, se lo pido por su mamá. Tenga misericordia, se lo pido, se lo ruego. ¿Qué está rogando aquí Pablo? ¿Por él o por ellos? ¿Usted entiende? ¿Usted entiende cuál es el anhelo o el deseo? A mí a veces, yo sé que a veces desde este púlpito me paso, ¿no? En mi lengua. Pero créame, no tengo ningún interés material de usted. Ningún interés personal, no me interesa su amistad, no me interesa que me gaste una empanada con ají que me gusta tanto, no me interesa su dinero, no me interesa su amor. ¿Sabe qué me interesa? Que usted tenga su vida, el Espíritu. Y que usted pueda conocer a Dios, eso es lo que me interesa, que usted pueda tener la vida en el Espíritu. Claro, claro que es muy rico tener la relación y la comunión, obviamente, no hay forma de no tener eso. Pero ¿entiende cuál es el interés de la iglesia? ¿O cuál debería ser el interés de la iglesia? ¿Usted entiende cuál es el ruego? Oiga, le ruego que reciba la vida. Se lo ruego, se lo suplico. ¿Quiere que se lo pida de rodillas? Oiga, viejo, reciba la vida. Oiga, hermano, no se deje morir. Oiga, viejo, no deje que a sus hijos los asesine el enemigo. No se los entregue a los baales. ¿Usted entiende esa preocupación? ¿Usted entiende ese afán? ¿Usted no sabe cómo está el mundo? Estaba viendo unos videos de cómo en el Cono Sur, en Argentina y en Chile, están los niños de las mamás que se dejaron torcer el cerebro, promoviendo el aborto, el asesinato de los otros niños en los vientres de las mamás. ¿Usted sabe cómo actúa la corriente de este mundo? ¿Usted sabe cuánta manipulación se necesita para que, mire, el instinto maternal, ¿quién lo vence? ¿Usted ha visto cómo las mamás aman a sus hijos? Pero ¿cómo los aman? Que son hijos calavera y aún así los aman como quién sabe qué. Pero imagínense cómo es la corriente de este mundo tan hábil, que puede introducir un pensamiento en las mujeres para que aborrezcan a los bebés en el lugar más frágil, en sus vientres. Y no solamente eso, las convierten en una religión abortista, en donde ellas están dispuestas a dar ¿qué? La vida. ¿Sabe qué están opinando los jóvenes de la iglesia? ¿Sabe qué están diciendo los jóvenes de la iglesia? Que el aborto está bien. Ay, pero ¿en qué momento nos dejamos nosotros? Mire, yo sé, las personas que han tenido que experimentar un aborto es una situación muy difícil. A mí casi me abortan, ¿sabía eso? Porque el médico le dijo a mi mamá, no, el tipo va a nacer mal. Un poquito nací mal, pero al menos silbo, ¿sí? Y usted es mamá de otros 6 hijos y está en riesgo su vida. Matémoslo. Mi mamá dijo no, mi papá dijo sí. Y entonces cuando mi papá dijo sí, el médico le dijo, bueno, a escondidas apliquémosle una inyección. Y se la aplicaron. Pero mire, mi mamá rompió fuente y por una obra de Dios, su vientre volvió a llenarse del líquido amniótico. Pero usted entiende por eso ahí, yo tomo esto muy personal, créanme. Y yo sé que es una experiencia tan dolorosa, yo sé que es una experiencia tan dura. Una cosa, claro que el Señor perdona todo, solamente hay un pecado que no perdona. ¿Cuál? El que no quiere creer, el que lo rechaza, el que lo menosprecia. Pero usted entiende cómo la corriente de este mundo está llegando a la mente de sus hijos y cómo nosotros tenemos esa responsabilidad de nuestros hijos. Perdóneme, si sus hijos no creen, no es por culpa de la iglesia. Si sus hijos no creen, es porque usted los entregó a los baales. Porque usted no fue capaz de sostener delante de ellos una vida de fe consistente, mostrándoles realmente quién es Dios y qué lugar tiene que ocupar Dios en nuestras vidas. Por favor, no le vaya a echar la culpa a la iglesia, porque le aseguro que la iglesia ha hecho muchísimo por sus hijos. ¿Quiere que le pegue un palazo duro? Creo que la iglesia ha hecho por sus hijos espiritualmente, incluso más que usted. Y eso es una vergüenza para usted. Porque usted debería ser el sacerdote de su casa.
Usted debería ser el que haya sembrado la palabra en sus hijos. Usted es el que debe estar preocupado porque ellos conserven la vida en el espíritu. Pero ¿no ve que ahora están con el pensamiento progre? ¿No ve que ahora ellos son open mind? ¿No ve que son ellos ahora todo se vale? Porque este mundo se los llevó y usted los entregó a este mundo. Ay, no sé cómo, no sé cómo cargarlo a usted, no sé cómo colocarle una carga que le duela para que usted reaccione. Dice ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias, os ruego, se lo ruego, que usted presente su cuerpo, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional. ¿Alguien tiene otra versión? Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Entiende que es diferente la religión a la adoración en espíritu y en verdad? Es que en la religión usted va un minutico y cumplió y chao y se olvida. Pero en la vida de fe usted compromete toda su existencia con el Señor. No hay otra manera de ser cristiano. Y Pablo le está rogando, ¿en qué está interesado? ¿En qué está interesado Pablo? Mire, a muchísima gente de la congregación ni siquiera le recibo una empanada. ¿Sabe por qué? Porque me interesa solamente su espíritu. Y yo sé que esa empanada puede ser piedra de tropiezo. ¡Ay, tan odioso! Sí, soy odioso. En la carne soy odioso, todo lo que quiera. Pero ¿sabe por qué? Por su espíritu. Entiéndame eso. Entiéndame por qué. Ay, al pastor no le gusta que le den regalos. No, no me gusta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por su espíritu. Usted sabe que hay iglesias donde el cumpleaños del pastor ponen lista con la talla de los zapatos. A mí no me interesan sus zapatos. ¿Sabe qué me interesa? Su espíritu. Porque cuando me presente, ojo, ese interés no es, ay, tan lindo, tan entregado. No, viejo, yo soy el más avaro de los avaros. Porque cuando me presente delante del Señor, mis coronas serán sus almas, no sus zapatos. ¿Cuántos zapatos recolectaste? Pero mis coronas son las almas. Digo, Señor, aquí están las coronas, las arrojo a tus pies. Solamente tú eres digno. ¿Entiende ese pensamiento? Ay, ojalá lográramos ser tan correctos en eso, ¿no? Pero siempre la carne va a jalar, no crea. Eso sí es ahí jalando. Dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio. Pregunta, ¿qué condición necesita un sacrificio? Aquí Pablo está hablando en un pensamiento hebreo, en un pensamiento del Antiguo Testamento, en un pensamiento bíblico. ¿Qué quiere decir en el Antiguo Testamento la palabra sacrificio? Que no piensen usted que usted dice, ay, me tocó aguantarme a mi suegra hablar, eso es un sacrificio. No, eso no es sacrificio. Eso no es lo que está hablando la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es sacrificio? ¿Se acuerdan de Caín y de Abel? ¿Qué característica tiene que tener? ¿Qué característica? Tiene que ser voluntario, no puede ser obligado. Por eso en la iglesia no obligamos absolutamente, ¿a qué? A nada. Tiene que ser, miren, no puede ser obligado, no puede ser obligado. Si usted quiere servir en la iglesia, tiene que venir el ayuno, no, aquí no. Somos los más tontos, ¿no? Porque lo hacemos a la manera de Dios. ¿Me entiende la ironía, no? No lo vamos a obligar. No lo vamos a manipular. No lo vamos a chantajear. No le vamos a decir que si no lo hace, entonces no. Porque tiene que ser, ¿qué? Voluntario. Esa es la esencia del sacrificio. Pero ojo, no se equivoque. Por el hecho de que sea voluntario, no puede ser a su manera, sino que tiene que ser a la manera de Dios. Eso es lo que muestra el sacrificio de Caín y de Abel.
¿Se acuerda? De todos los animales, no todos los animales se podían sacrificar. Tenían que ser animales con unas características y esos eran los animales para el sacrificio. No era de otra manera. Y fuera eso tenía que ser macho, de 1 año, sin defecto, sin arruga, que tuviera, que fuera, y lo harás de esta manera. Comenzando el día del Nisan a las 6 de la noche, tomarás, y ahí todo estaba especificado. No es como usted quiera, no es como usted quiera. La vida de fe no se puede llevar como a usted le dé la gana, eso es la religión, no se equivoque. Sino que Dios estableció un camino y ese camino es por medio de Jesucristo. No se equivoque. A mí me impacta porque hablo con los religiosos y los religiosos siempre dicen, es que yo tengo mi relación con Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo? Y siempre dicen lo mismo, se me olvida el nombre del cantante, a mi manera. ¿Cómo se llamaba el que cantaba a mi manera? ¿Se acuerdan? A mi manera. No, es de más que entonces mi eres tú. A mi manera, no, a su manera no puede ser. No puede ser. Esa es la condición del sacrificio. Es voluntario, pero tiene que ser a la manera de Dios. Que presenten sus cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo. En la religión es un sacrificio ¿qué? Muerto, porque no ve que la gente solamente va, se sienta, se para y se va. Y no pasa nada. Pero en la vida de fe tiene que ser viva, tiene que, dice, en su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Mi pregunta, ¿de su interior están corriendo ríos de agua viva? No hay otra forma en la vida de fe. No hay otra manera de sostener la vida de fe. Tiene que ser, por eso se llama vida. Vida de fe. No rito, no religión, no abstracción filosófica. Yo estaba asustado porque se lo confieso a los que vienen por primera vez. En Palabra Viva estábamos convirtiendo la vida de fe en una abstracción intelectual. Entonces la gente decía que sabía mucho, pero no hacía nada. Entonces nos tocó quitar todos los seminarios. Porque la gente dice, no, es que yo ya me lo sé, yo ya lo tomé, viejo, pero si ni siquiera mueve un dedo, hermano. Si ni siquiera mueve un dedo. Si hace 10 años fue el último discípulo que hizo, hermano, ¿entiende que está enfermo o muerto? O está enfermo o está muerto. Porque si una rama no da fruto, está seca, porque no está permaneciendo en la vida. ¿Quieres saber cuándo una rama tiene vida? Por sus frutos los conoceréis. Entonces sí, no es ay, se volvió religioso, eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Saben quiénes crucificaron a Jesús? No fueron las prostitutas, no fueron los ladrones, no fueron los publicanos. ¿Quiénes fueron? Los religiosos, porque la religión no acepta el desafío que implica la vida de fe. Es un reto, es que uno queda incomodado, uno queda desafiado, no puedo estar quieto. No, quédese quieto, usted solamente escuche que nosotros hacemos. Eso es en la religión. Pero en la vida de fe cada miembro tiene que cumplir su función. ¿Por qué un miembro no cumple su función? Varias razones. 1, porque está muerto. ¿Sí? A veces uno ahí tuvo un accidente y entonces ahí tiene el dedito, pero el dedito no, un dedito seco ahí. Uno ahí hable, pero el dedito ahí seco. Ahí. ¿Sí? ¿Qué le pasó? No. Pues el dedito se me murió, pues lo dejo ahí como cosmético, pero realmente no funciona, porque está ¿qué? Muerto, o porque está enfermo. Y entonces, el dedito que está enfermo, ¿qué pasa? ¿Qué hace el dedo enfermo? Incomoda a todo el cuerpo. ¿Entienden sus hermanos que incomodan a todo el cuerpo? ¿Qué les pasa? ¿Están qué? Enfermos. Entonces, cuando el dedo se duele, pues claro, todo el cuerpo se duele con él. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, hablando del cuerpo en Romanos, en 1 Corintios capítulo 12. Todo el cuerpo se duele. Pero a veces resulta que no es que está enfermo, sino que ese miembro, ese órgano, está antes intoxicando al cuerpo. Eso es peor todavía.
Sí, le ha pasado que le dicen, mire, lo que pasa es que su hígado no solamente no funciona, sino que su hígado le está causando un veneno. Dice, ¿qué le pasó? No, que me comí unos huevos y me patearon el hígado. Ay, menos mal no comió huevos. No comió hígado, perdón. Ese es el chiste. Me comí unos huevos y me patearon el hígado. Entonces, menos mal no comió hígado. Bueno, cuando un miembro está produciendo mal para todo el cuerpo, es un peligro. Y entonces necesita un tratamiento, ¿qué? Especial, porque está envenenando. El propio órgano está envenenando el cuerpo. O a veces un órgano comienza a crecer o a comportarse de una manera anómala. ¿Sabe qué es eso? Un tumor. Y entonces ahí toca radioterapia, quimioterapia o extracción. O a veces no es un miembro, es una verruga. ¿Usted ha visto las verrugas? Pues le dan característica, le dan personalidad al cuerpo, pero no cumplen ninguna función. ¿Qué es usted? Lo estoy molestando. ¿Usted es un miembro del cuerpo? ¿Pero es un miembro activo? ¿O usted es un miembro enfermo? ¿O usted es un miembro tóxico? ¿O usted es una verruga? ¿Qué es? Porque la Biblia nos está a nosotros confrontando que todos debemos ser ¿qué? Miembros del cuerpo de Cristo. Dice ahí, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué está pasando con sus hijos? Que se conformaron a este siglo. Por eso ya lo malo no les parece malo. Hay gente que se pone brava conmigo, pero yo le digo, ¿qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Y sus hijos van a hacer lo que usted hizo? Dice la Biblia, lo que los padres hicieron con temor, los hijos lo harán con disipación. ¿Qué les mostró a sus hijos? En todas las cosas, en todas las áreas, ellos lo van a cometer igual. ¿Usted entiende esa responsabilidad suya? De parte de la iglesia nos hemos librado. Vaya a escuela dominical o pregúntele a sus hijos qué le enseñaron cuando termine la clase y verá que le enseñaron palabra de Dios y que esos maestros están dando la vida y que se ha preparado un material inmejorable para sus hijos. Pero imagínense una hora en la iglesia contra toda la semana afuera, y fuera de eso, si el niño no quiere, usted no lo trae. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Dice ahí, no os conforméis a este siglo es malo, está hablando del mundo, sino transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Hacia dónde estamos transformando el entendimiento? ¿Hacia lo que usted le da la gana? No. ¿Hacia lo que dice el hombre? No. ¿Hacia la filosofía de este mundo? No. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar es ciencia, comprobar es vida, comprobar es experimentación. Compruebe la vida de fe. Compruébela. No la hable, no hable más. Hable menos, haga más. Compruebe la vida de fe. Viva la vida de fe. Experimente la vida de fe. Experimente la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Yo estoy hablando a la iglesia. Usted vino por primera vez hoy y estoy dando tanto palo, pero entienda. Es que cuando hablamos para la iglesia damos palo como quién sabe qué. Exhortamos. Mire, es que lo que le dije porque aquí está el seminario. Mire conmigo Santiago capítulo 3. Porque en la iglesia, no, es que nosotros sabemos, no sabe un chorizo, hermano. No sabe nada, usted no sabe nada, usted es un tonto. Espiritualmente hablando, yo sé que tiene mucha sabiduría del mundo, yo sé que es muy astuto para los negocios, yo sé que es muy astuto para hacerle el quite a la gente, yo sé que es muy astuto para las cosas de la carne, ay, cómo es de bueno. Pero no lo está haciendo en lo que debería, sea astuto en lo que tiene que ser astuto. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Gran problema de nuestra iglesia. Muestre, ¿por qué? Por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis que celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal y demoníaca. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra que perversa. ¿Saben cuál es el único mandamiento de Palabra Viva? Usted no puede ser perverso. Usted puede ser tonto. Usted puede ser flojo. Usted puede ser mediocre. Pero ¿sabe qué no puede ser? Perverso. Si una persona de la iglesia trata de dañar a las otras personas, le diremos, pare ahí, pare ahí. No importa quién sea. No puede ser perverso. No puede tratar de dañar, no puede tratar de dañar. Ay, no, yo sé tanto, pero con unos celos. Ay, yo sé tanto, pero con una amargura. Ay, yo sé tanto, pero con una contienda. ¿Sabe qué? No sabe nada. Porque dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Piénselo, piénselo. La sabiduría que usted tiene es ¿cómo? Evalúela, muy fácil. Es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, tiene buenos frutos, no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía. Fácil de evaluar, ¿no? Fácil de evaluar cuál es su sabiduría, cuál es su conocimiento. Estamos hablando en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis. Mire, esta cosa de la conformación de este mundo, usted no sabe. Ay, ¿usted cree que el príncipe de este mundo es tonto? No, viejo, le lleva a usted años. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, hermano. Y sus maquinaciones no son maquinaciones a 1 año ni a 5 años. ¿Sabe cuánto se necesitó para que las mamás asesinaran a los bebés en el vientre? Pero si usted ha pasado por esto, ¿no? Sépalo, Dios lo perdona. Pero entiéndalo, el pensamiento de este mundo está diciendo que eso no es nada. Y entonces ve uno las niñas en Chile, niñas chiquitas de 10 años, con carteles pro aborto. ¿Usted sabe qué va a pasar con ellas? Pero usted sabe lo que se necesita para manipular ese sentimiento tan primigenio, tan visceral, tan auténtico, el amor de una mamá por su hijo. ¿Usted sabe lo que se necesita para cambiar ese pensamiento? ¿Usted sabe lo que se necesita para transformar eso? Es la corriente de este mundo. ¿Usted sabe lo que se necesita para cambiar todo el pensamiento LGTB? ¿Usted sabe todo lo que se necesita para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿A los asesinos héroes? ¿Usted sabe cuánto se necesita? Es mucha manipulación de mucho tiempo por la radio, por la televisión, ya no es radio, por los medios, por la televisión, por el cine, por los libros, además por un pensamiento pseudointelectual. A usted le hacen pensar que si usted es intelectual, usted tiene que hablar de esta manera, porque si no habla de esa manera, si usted dice que lo que hay en el vientre de una mamá es vida, usted es un ¿qué? Un bruto. Pero encontraron una formación ahí química en Marte, eso es vida. No, comprobamos la vida en Marte, pero lo que está en las mamás no es vida. ¿Se entiende cuánto se necesita trabajar para ser tan bruto, para que la gente sea tan bruta? Se necesita una maquinación, miren, estoy colocando solamente un ejemplo, perdónenme, porque es que me tocó demasiado eso que vi en el Facebook de una niña de 8 años promoviendo el aborto con su mamá al lado. Absurdo, 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 absurdo. Pero usted no ve que le entregó sus hijos al enemigo, a los Baales, y por eso sus hijos están pensando de esa manera. Yo temo, tiemblo lo que les va a tocar a ellos en un futuro. Y si nosotros no levantamos una generación
que se ponga en la línea y que pague el precio. Pero ojo, en cuanto a la iglesia, yo le puedo decir, podemos lavar nuestras manos. Los que han sido maestros, los que son maestros, saben todo el esfuerzo, saben toda la dedicación, saben toda la inversión, saben todo lo que nos esforzamos. Pero no basta. Ustedes necesitan transformar el pensamiento de sus hijos, no a este mundo, sino a la voluntad de Dios. Pero ¿no ve que ellos ya no quieren vivir la vida de fe? Porque les parece ignorante. Imagínense todo el trabajo que uno tiene que hacer para que le parezca la palabra de Dios ignorante, después de haberla conocido. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Una verruga? ¿Qué va a hacer? ¿Un tumor? ¿Qué va a hacer? ¿Un miembro muerto? ¿Qué va a hacer? ¿Un miembro enfermo? ¿Qué va a hacer? ¿Un miembro activo? Déjeme decirle, todos somos miembros enfermos, pero la vida del Espíritu de Dios nos levantará y con toda nuestra inutilidad, con toda nuestra deficiencia, con toda nuestra incapacidad, Él hará lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Con un dedo Él va a hacer, con un ojo Él va a hacer, con un pie Él va a hacer. Usted no se imagina lo que puede hacer con un hombre, con uno. Si hubiera uno que se ponga en la brecha, pero aquí hay más de uno. Yo me maravillé el viernes, 42 parejas dispuestas a decir que le vamos a patear el hocico al enemigo. No nos dejaremos, no nos quedaremos quietos. Presentaremos batalla hasta la última hora. Que cuando estemos muriendo, nosotros, nuestra última palabra sea que recíbeme, Señor Jesús, no con susto, no con súplica. El momento de suplicar es ahora, hermano, sino con la confianza del que ha hecho la buena batalla. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, nosotros sabemos que hay momentos en que cuando leemos tu palabra queremos cerrar este libro y botarlo, porque es dura tu palabra, pero es medicina para nuestra alma, Señor. Es amarga en nuestra boca, pero en el interior se convierte como miel, Señor. Fieles son las heridas del que ama, Señor. Padre, que nosotros no entreguemos nuestra vida a este mundo, a la corriente de este mundo. Y tampoco entreguemos nuestros hijos, Señor, a los baales. Sino que nosotros, Señor, ayúdanos, Jesús. Esa es la perfección nuestra, cuando reconocemos nuestro error, cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando reconocemos nuestra inutilidad, cuando reconocemos nuestra enfermedad delante de ti, Señor. No podemos sino reconocer eso. No podemos reconocer que si no fuera por tu gloria, por tu misericordia, por tu gracia, nosotros ni siquiera podíamos estar aquí, Señor. Pero tú has sido paciente, Señor, tú has sido bueno, benigno, lleno de misericordia, Señor. Tu mano jamás se ha cortado para socorrernos, Señor. Cuando nos has reprendido, lo has hecho por tu amor, Señor, porque nos amas, porque no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Porque tú anhelas que nuestro espíritu tenga la vida, Señor, y tú deseas que nosotros nos presentemos delante de tu presencia, Señor. Padre, una vez más, y con gozo lo decimos, necesitamos de ti, necesitamos de ti. Envía la vida de tu espíritu, envía tu espíritu sobre nosotros, que tu cuerpo tenga la vida, que tu iglesia tenga la vida. Que cada miembro que estamos enfermos, Señor, seamos sanados, reparados, restaurados, levantados. Y con toda nuestra limitación, que tú nos uses para la eternidad, Señor. Ayúdanos, Jesús, toda artimaña del enemigo, toda trampa, toda mentira, Señor. Toda red que tejió para cazar nuestra alma, que nosotros la convirtamos en instrumentos para pescar los hombres, Señor. Toda la experiencia, como nos estaba diciendo hoy, Señor. Tu Hijo, Señor, que la enfermedad tú la usas para que tú seas glorificado.
y para que Él pueda entregar su vida a ti, Señor, y su familia pueda entregar su vida a ti, y su hermano que está lejos pueda ser confortado allí desde la distancia, Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, Señor. Envía tu luz y tu verdad que nos guiará, nos conducirá a tu santo monte y a tu morada, y que nos acordamos cuando nosotros decíamos con gozo, subamos a la casa de Dios. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente, Señor. Entonces enseñaremos a los pecadores tus caminos y los transgresores se convertirán a ti, Señor. Obra con tu espíritu, te necesitamos, Jesús, te necesitamos, te necesitamos. Con toda nuestra debilidad, con toda nuestra miopía espiritual, ponnos gafas para que veamos. Colócanos prótesis en todas nuestras imperfecciones, Señor. Corrígenos, Señor. Tutoréanos, Padre Celestial. Repréndenos, Señor. Exhórtanos, Señor. Disciplínanos, Padre. Pero que no nos perdamos, Señor. Que no nos desviemos, Señor. Que no muramos, Señor. Que no seamos religiosos, sino que vivamos la vida de fe presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Gracias por tu iglesia y gracias por toda la abundancia que tú nos has dado, Señor. Gracias por la generosidad tuya que tú nos mueves en nuestro corazón, Señor, que no es por la manipulación del hombre, sino porque tú has puesto en nuestros corazones el servirte, el amarte, Señor, el arrodillarnos delante de ti, Señor. Pero Padre, que nunca estemos cómodos, Señor, sino que al contrario, todo el tiempo, incomódanos para hacer tu obra, Padre, que no nos durmamos, que no nos apacentemos a nosotros mismos, sino al contrario, Señor, que nosotros estemos dispuestos a ir, Señor, a sacrificar, Padre Celestial, por tu obra eterna, Padre. Señor, que de este mundo nada sacaremos, solamente nuestro espíritu y el espíritu de los que llevemos a la vida. Que nuestras coronas sean abundantes, Padre. Perdona todas nuestras imperfecciones y todas nuestras limitaciones y ayúdanos en lo que nos falta, que lo complete tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.